a ver un ejemplo de una familia que, debido a las decisiones que tomaron, se vieron envueltos en sufrimiento, se vieron envueltos en adversidades, en problemas. Por eso es que el tema de esta noche le hemos titulado Decisiones que destruyen la familia. Padres, hermanos, esposos, esposas, cada decisión que ustedes tomen dentro de la familia va a ser para beneficio, para bendición de sus hijos, o va a ser para que su familia caiga en desgracia, ya sea espiritual, económica, financiera, como usted le quiera llamar. Esta noche vamos a ver un ejemplo de una familia que tomó malas decisiones, pero al final Jesucristo, nuestro Redentor, el que nos redime, Él tiene el control de la situación, y al final esta mujer, esta familia es bendecida, y de esta familia viene el linaje de Jesucristo. ¿De quién les estoy hablando? Esta noche vamos a hablar acerca de Ruth, acerca del libro de Ruth, y les pido por favor que busquen en su Biblia, en Ruth, capítulo 1, versículos 1 y 2. Conforme lo encuentre, le suplico por última vez que nos pongamos en pie para mayor reverencia a la palabra. Libro de Ruth, capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos todos? Ruth 1. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Y el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Oramos. Padre bendito celestial, te suplicamos que esta noche hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, que podamos atesorar esta palabra tuya, Señor, para poder ponerla en práctica en nuestros hogares, en nuestras familias. Te suplico, Señor, que nos abras el entendimiento para poder discernir tu palabra y la podamos poner en práctica en nuestras familias. Espíritu Santo, toma el control de mis labios. Seas tú hablando a través de mis labios, Señor, y no el hombre. Úsame como un canal de bendición para mis hermanos. Espíritu Santo, que lo que tu pueblo quiere escuchar esta noche, Señor, sea la voluntad tuya. Señor amado, úsame conforme a tu voluntad, Señor. Dame gracia y sabiduría para exponer tu palabra. Quita de mi boca cualquier palabra vana que no sea de edificación para el pueblo, Señor. Y que esta noche, Señor, conforme tu voluntad y tu Santo Espíritu, podamos poder ser exhortados, redargüidos e instruidos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender, a saber y comprender cuál es tu voluntad en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hogares. En el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Como les dije al principio, decisiones que destruyen en la familia. A lo largo de nuestra vida tendremos que tomar decisiones. Cada día es un día donde hay que tomar una decisión. Decisiones a veces triviales como qué vamos a desayunar, qué vamos a comer o qué color de ropa me pongo. Si vamos a cenar tacos o vamos a comer hot dog o algo así. Son decisiones triviales. Pero en la vida hay muchas ocasiones donde tenemos que tomar decisiones muy importantes. Son decisiones muy grandes
que tenemos que detenernos y pensar y analizar cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que pedir la ayuda y la dirección del Espíritu Santo y de Dios para saber cuál es la mejor decisión. Dependiendo de nuestras decisiones, así serán para bendición o para destrucción de nuestra familia. A veces hay decisiones importantes como qué trabajo tomar, si aceptar ese trabajo o no, si me va a dejar beneficio con Dios, es la voluntad de Dios que yo agarre este empleo, es lo que Dios me está dando a mí. O decisiones como moverse de un estado a otro, de una casa a otra. Decisiones como con los que están solteros de si es la pareja que Dios está poniendo. Hay decisiones importantes. Pero a veces cuando tomamos decisiones basadas en nuestro raciocinio o sin consultar a Dios, a veces tomamos malas decisiones. Y aquí vamos a ver cómo este señor, Elimelec, tomó una mala decisión. ¿Cuál fue? Se fue a vivir a Moab. Entonces, cualquier decisión que ustedes tomen con padres de familia, sea o buena o mala, va a terminar afectándoles a sus hijos, a sus hogares. Cualquier decisión que tomemos como cristianos va a terminar ayudándonos o afectando nuestra vida espiritual. Entonces, eso es lo que vamos a ver esta noche. Fíjese bien que Belén significa casa de pan y Judá casa de la alabanza, mientras que Moab dice que es fruto ilícito, maldad y idolatría. Entonces, este señor Elimelec estaba en la casa de pan, en la casa de alabanza en Judá, y se fue a vivir a Moab con él y toda su familia. ¿Qué representa Moab? Moab representa el mundo y la idolatría. Moab era enemigo acérrimo de Israel. Habían tenido problemas. Los moabitas no adoraban a Dios, no adoraban a Jehová. Ellos adoraban a muchas deidades, a muchos dioses, entre ellos el dios Quemos, que sacrificaban niños. Y ahorita vamos a ver a la luz de la palabra de Dios cómo eso se aplica a mi vida, a su vida, a la familia. Primer punto, la decisión de retirarse de la voluntad de Dios. Muchas de las decisiones que tomemos van a ser para acercarnos a la voluntad de Dios o aceptar la voluntad de Dios, o va a ser para retirarnos de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Por qué tomo esta decisión? ¿Es de Dios o la estoy tomando en mi carne, en mi mente, en mi sabiduría? Entonces veamos primer punto. Decisión de retirarse de Dios, de la voluntad de Dios. Versículos 1 y 2. Mire lo que dice. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces y que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Y el nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus eran Malón, Quelión, Efrateos de Belén, de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Les voy a hablar primeramente del contexto histórico en lo que pasan estas cosas para entender primeramente la situación en que está viviendo Elimelec. En momentos que Elimelec toma esta decisión es el momento donde están los jueces. Acuérdese que en el libro de los jueces Israel vivió una de las partes más oscuras de toda su vida espiritual, vivió apostasías. No había un rey, dice que cada quien hacía lo que mejor le parecía, no había autoridad. Pero Dios en su infinita misericordia, a causa de la desobediencia, siempre les mandaba un libertador, alguien que los liberara o un guerrero que los salvara del acecho que tenían de los demás enemigos. Libertadores como Gedeón, como Sansón, como Débora. Entonces siempre Dios, a pesar de la desobediencia de Israel y que estaban haciendo cosas contra la voluntad de Dios, Dios siempre es misericordioso. Y Dios siempre se acuerda de uno, aunque uno esté haciendo lo malo. La misericordia de Dios es infinita. Nada ni nadie la puede cambiar. Entonces mire lo que dice. Había un momento de juicio y hambre sobre Israel debido a la desobediencia y la idolatría en la nación. Como resultado de esa desobediencia hay escasez de alimento. Elimelec decide llevar su familia a Moab.
un país pagano que tenía muchos dioses y que no adoraban a Dios verdadero. Mi pregunta de esta noche, ¿qué es lo que llevó a Elimelec a moverse a Moab? Mire, el primer punto que quiero que hagamos esta noche es de aplicación para nuestra vida. Dice que había escasez, había hambre en la tierra, Muchas veces cuando hablamos de hambre, cuando hablamos de escasez, estamos hablando de finanzas, estamos hablando de provisión. Y muchas veces la desesperación, cuando la situación económica está mala, nos obliga a tomar decisiones importantes. Pero el problema no es que la escasez, no es el problema que no haya trabajo, o que no haya dinero, o que simplemente no hayamos salida. El problema es que esa decisión que usted sea la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Que esa decisión que usted vaya a tomar sea glorificando a Dios, sea que para que su familia sea bendecida, sea que para que su hogar sea bendecido. Hermano, es fácil seguir a Dios cuando todo va bien. Es fácil seguir a Dios cuando hay prosperidad, cuando hay un buen empleo, cuando hay un buen salario, cuando hay un buen trabajo, cuando hay un buen carro, una buena casa. Pero cuando no hay, ahí es donde se ve el verdadero cristiano. Cuando la cuenta en el banco está diciendo que ya está en cero, cuando faltan 2 días y no tenemos para pagar la renta, cuando el cheque que me va a llegar me está a salir la mitad de lo que yo esperaba. En ese momento es cuando tenemos que tomar decisiones que glorifiquen a Dios. Pero mire este hombre, ¿qué es lo que hizo? Llevó su familia a Moab. ¿A causa de qué? De la escasez. Es triste ver hermanos, ver padres de familias que por un trabajo, que por un empleo, descuidaron su familia, descuidaron su relación con Dios y sobre todo no escucharon la voluntad de Dios. Yo pregunto si Elimelec está en la casa de pan, así llamaba Judá, en la casa de alabanza, ¿qué voy a ir a hacer a Moab, donde están mis enemigos, los enemigos del pueblo de Israel? Y al final terminan muriendo sus hijos, muere él, pasan muchas tragedias. Como yo estoy en la casa de bendición, me voy a mover a Moab donde está el mundo, o por lo que el mundo me ofrezca. Hermano, toda dificultad, toda adversidad hay un propósito. Elimelec tenía que verse refugiado en Dios, pero Elimelec no escuchó a Dios ni se refugió en Dios, sino fue por lo que Moab le podía ofrecer, sino es salida a la escasez. Mire, las decisiones que tomó Elimelec. Algo muy importante, hermano, esta noche. Cuando nosotros tomamos decisiones importantes para la familia o cualquier decisión que va a beneficiar o va a dañar a mi familia, hay 3 voces que podemos escuchar, ya se los he dicho. La voz de Dios, la voz de Satanás o la voz de mi sabiduría, lo que yo creo. Usted decide en el libre albedrío, aunque ese libre albedrío habría que tratarlo, porque si yo me he negado completamente mi vida a Jesucristo y mi vida le pertenece a Cristo, yo no decido, sino que Cristo decide por mí. Amén. Entonces, hay 3 voces a escuchar. Usted decide quién, si escuchar sus razones, sus razonamientos, si escuchar la voz de Dios o escuchar la voz de Satanás. Pero hay un problema que pasa a veces en el cristiano. No escuchamos la voz de Dios, pero Satanás nos tienta a creer, a confiar en nuestra sabiduría humana y creer que lo que estamos haciendo es correcto. Tal vez no escucha la voz de Satanás, pero Satanás le tienta a decirle: no, si lo que usted está diciendo está bueno, si mira, en ese trabajo te va a aumentar el cheque,
pero no vas a venir los domingos a la iglesia. Mira, si ahí te ofrecen más horas. Tenías 8 horas y tienes 16. Ahí le está ofreciendo y dice, no, la verdad que sí tengo razón, lo que yo estoy haciendo está bien. Satanás le hace creer, confiar que su sabiduría, que lo que usted está decidiendo es correcto. Es correcto. Ese es el problema que tuvo Elimelec, de confiar en su sabiduría, de no dirigir su vida bajo su propia opinión. Allá dice en Proverbios que hay que no fiarse en nuestra propia prudencia, que hay que escuchar el consejo de Jehová. Entonces Elimelec tomó una mala decisión. Elimelec prefiere buscar refugio y provisión con su familia en Moab, en vez de buscar refugio y provisión en Dios. Hermanos, en momentos de dificultad, cuando la situación se pone dura, a veces es difícil confiar en las promesas de Dios. A veces creemos que esas promesas de Dios nomás están escritas y que en mi vida no se van a hacer realidad. Pero quiero decirle que esas 2,000, 3,000 promesas que están en la Biblia son para cada uno de nosotros y es para que usted y yo la hagamos realidad en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Pero Elimelec, en vez de buscar refugio en Dios, busca refugio en Moab, en la idolatría. Mire bien primero, Elimelec se iba a alejar de su pueblo que era Israel. Se iba a alejar de la congregación. Cuando Elimelec decide moverse a Moab, Elimelec se mueve a un país idólatra, un país donde no adoraban a Dios, donde adoraban muchos dioses, entre esos Quemo. Entonces, Elimelec, cuando se mueve de Judá para Moab, él se estaba alejando de buscar a Dios. Él se estaba alejando de buscar la presencia de Dios, porque allá en Moab no le iban a aceptar otra cosa más que adorar a esos dioses. Y vemos cómo sus hijos también terminan muriendo por causa de esa mala decisión. Entonces, deja su casa, deja todo. Él, en vez de buscar la provisión de Dios, en vez de esperar el maná del cielo, buscó refugio en la tierra de Moab. Quiero hacer una ilustración. Dice que Elimelec agarró a su familia y se fue a Moab. Si usted ve la historia de Lot, dice que Lot le dijo a Abraham, ok, decide, yo a la izquierda y tú a la derecha, ¿qué quieres? Y vio Lot allá el Jordán, aquella riqueza y que todo estaba bien bonito y que ahí iba a haber prosperidad de dinero y todo eso. Y Lot decide agarrar aquella tierra fértil, pero comenzó a hacer casas, hasta que terminó llegando a Sodoma. Y en Sodoma se quedó a vivir allí. ¿Y qué pasó? Su esposa murió. Sus hijas terminaron cometiendo un incesto, un pecado. Y ahí donde nacen los moabitas. Los moabitas son de la descendencia de la hija mayor de Lot. Entonces Lot, al llegar a Sodoma, pierde su familia. Pero fue caminando, hasta que iba a perder su hogar por causa de la decisión. Dice alguien que el problema no es el dinero. Es bueno tener dinero, todos queremos tener dinero. Todos quisiéramos tener abundancia, una cuenta en el banco con muchos ceros. El problema no es el dinero. El problema es cuando en su corazón lo controla el dinero. El problema es que cuando yo tomo una decisión basada en el dinero. Muchas veces a ustedes se les van a presentar oportunidades como las que se me han presentado a mí. Un empleo mejor, con mejor salario. Le he contado muchas veces a los hermanos. Se me han presentado muchas veces el trabajo que me ofrecían antes, donde había que viajar lejos, con hotel, con comida, lonche y cena. Solo iba a comprar desayuno, dormida incluida, y el cheque me iba a quedar prácticamente libre. Está bien, mis ingresos iban a mejorar, pero ¿eso qué implica? Ya no venir a los servicios y tal vez poder servir cuando pueda o cuando haya tiempo. ¿Era una buena decisión? A mi raciocinio humano dice, sí, no, pues
el cheque sale más bonito. No, pues vamos a tener para gastar más. Es lo que piensa mi mente. Vamos a poder comprarnos un carro mejor. Pero esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para mi vida. Es lo que está diciendo Dios. En el momento que yo acepto eso, me estoy alejando de ustedes como congregación. Me estoy alejando de mi servicio a Dios. Estoy dejando a Dios en segundo o tercer lugar. El problema no es el dinero, el problema es que el corazón se ha controlado por el dinero y tomemos decisiones que terminan perjudicando a su familia y su vida espiritual. Cuando comienza la escasez, acaba la provisión, mucho cristiano termina en Moab. Mucho creyente busca en Moab la provisión, mientras que nuestra provisión viene de Dios. Tenemos que confiar en Dios. Mire lo que dice Filipenses 4, leámoslo ahí rapidito. Mientras que Elimelech confió en la tierra de Moab, Elimelech confió en lo que Moab le podía dar. Mire lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, Filipenses 4, versículos 10 al 13. Lo tenemos. Filipenses 4, versículos del 10 al 13 y luego vamos a leer el 19. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os falta la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Palabra clave, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué está diciendo Pablo? Tenga o no tenga dinero, soy feliz. Sé vivir en la escasez y en la abundancia. No importa la situación, porque Dios dice que la fortaleza, mi refugio, el apoyo viene de Dios, viene de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Diferente a lo que hizo Elimelech, que lo que hizo él, llevar su familia a Moab. Y mire cómo dice en el 19 todavía Pablo, en el 4:19. Ahí donde estamos, amén. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Eso es lo que tiene que decir el cristiano cuando está en un momento de escasez, en un momento que uno ya no haya que hacer, donde le presentan un mejor empleo, donde le presentan oportunidades, pero esas oportunidades o esas decisiones, hay muchas personas, hermanos, que cuando la economía aquí se vino mal en California, muchas personas se movieron para Texas, para Arkansas, para diferentes estados. Pero la pregunta es, ¿será la voluntad de Dios? Cuando tomemos una decisión así, hermano, primero tenemos que pensar y preguntar y orar con Dios. ¿Esa es la voluntad tuya? ¿Eso es lo que tú quieres para mi familia? Y no tomar decisiones que van a traer consecuencias dañinas para la familia. Entonces Pablo, ¿qué es lo que está diciendo? Aprendió a vivir en abundancia como escasez. Cualquier situación es como cuando tenemos, como pagar nuestra renta, como cuando tenemos para pagar el pago del carro, o cualquier situación cuando simplemente no tenemos nada, o simplemente la refri ya quedó vacía, o por simplemente cuando ya está la renta encima y no tenemos de dónde. Eso está diciendo Pablo, cualquier situación, sea buena o sea mala, sea de escasez o sea de abundancia.
El cristiano, dice el pastor general, la bendición de Dios, el éxito del cristiano, no está por lo que tenga o no tenga, sino que está porque confía en Dios, porque cree en Dios y tiene fe que Dios va a bendecir en el momento oportuno. Esa es la confianza que tenemos. No por el empleo, sea bueno o sea malo, sino que porque nuestra provisión viene de Dios. Y va a ser Dios el que sea poco o mucho que tengamos, que lo va a multiplicar. Ahí está la confianza en nosotros. Entonces Pablo aprendió a saber que la fortaleza y el consuelo y la provisión viene de Dios. Resultado de las malas decisiones de Elimelec. Le arrebatan la fe, porque después de adorar a Dios iba a irse a adorar allá a los dioses moabitas. Segundo, se alejó de Dios. Del momento que sale de Judá, de la casa de pan, de su pueblo de Israel, del momento que sale de su país, se aleja de Dios porque allá adoraban a otro Dios. Siguiente punto, se alejó de su pueblo, se alejó de la congregación. Y lo más importante, se alejó del propósito de Dios para su familia. ¿Sí me entienden? Se alejó primero de la congregación. Hermano, lo digo con mucha humildad. Después de 5 años, estamos aquí desde el primer día que comenzó esta obra. Y hasta el día de hoy, por la misericordia de Dios, seguimos en pie. Pero hemos visto cómo hermanos, buenos servidores, con sus familias, han venido y uno decimos que el pastor viene con todo, bien servicial, está en todo, trae toda su familia y dice, no, si va a ser un buen líder, va a ser un buen servidor. Pero es triste saber que por un empleo, por una mala decisión, se alejó de la congregación, se alejó de su pueblo y se alejó de Dios. Y lo más triste, hermano, es que llevamos nuestras familias también de ribete. Eso es lo triste. Se alejó él y alejó toda su familia. Se apartó él y se apartó de su familia, como causa de una mala decisión. Gente que uno dice que sí viene fuerte, pero por un empleo o por algo que le ofrecieron, terminó alejado de todo lo que era bendición. Y lo más importante, terminó alejado del propósito que Dios tenía para su familia. Hombres que tal vez Dios les tenía preparado buenos ministerios, hombres que tal vez Dios los iba a usar en la obra, pero como no entendieron ni comprendieron el propósito de Dios para él y su familia, tomaron una mala decisión, que eso los terminó alejando. Siguiente punto, consecuencias de las malas decisiones. Ya hablamos de que Elimelec tomó una mala decisión, se fue para Moab, pero hay consecuencias. Cualquier decisión, buena o mala, hay consecuencias. Mire lo que pasó acá. Regresamos a Ruth. Ahí en Ruth. Ahí en el capítulo 1 donde estamos. Ruth, versículos 3 y 5. Mire lo que pasa. ¿Lo tenemos, hermano? Dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ahí está la consecuencia. Ahí están las consecuencias. ¿Qué dice? Elimelec decide moverse a Moab quizás por un tiempo, mientras pasa la necesidad, mientras pasa el problema de escasez. Pero ¿qué pasa? Estando en Moab, él muere. Y mueren sus 2 hijos, Malón y Quelión. Una familia destruida a causa de una mala decisión. Hermanos,
¿Cómo lo aplico a mi vida? Tal vez su familia no va a morir físicamente, pero puede caer en desgracia espiritual, económica, financiera, a causa de una mala decisión que tomemos. Las consecuencias fueron, murió el esposo, murieron los 2 hijos y la esposa quedó desamparada. Por cuanto esta familia no buscó la dirección de Dios para el viaje, esto traería grandes consecuencias. En este caso hubo mortandad, ellos se alejaron de la casa de pan, de la casa de alabanza, un viaje sin Dios. Esta familia no buscó la dirección de Dios, por eso hubo problemas y tragedias graves como las que vamos a ver ahorita. Cuando nosotros tomamos una decisión conforme a nuestra sabiduría, o cuando Satanás nos hace creer que estamos tomando la decisión correcta, tomamos un viaje sin Dios. Cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, todo eso va a traer consecuencias. Todo trae consecuencias. Hay separación entre la familia, hay problemas, hay dificultades, hay tragedias en la familia, porque no aprendimos a escuchar la voz de Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice que es como una espada de 2 filos, que corta allá y para acá. No sabe cuántas malas decisiones he tomado en mi vida y hemos tenido que sufrir. Igualmente esta palabra es para usted y es para mí. Muchas veces por mis decisiones he perdido el verdadero propósito que Dios ha tenido para mi vida. Hablaba con el hermano hace 15, 20 años, pude haber terminado en el seminario mi carrera, pero por no escuchar la voz de Dios, por no seguir la voluntad de Dios, tengo que estarme desvelando ahora, martes y miércoles y los sábados todo el día. ¿Por qué no seguir la voluntad de Dios? ¿Por qué venir a Dios ya todo golpeado y con problemas y nuestra familia desintegrada? ¿Por qué? Cuando somos hijos de Dios, esta palabra era para alguien que ya creía en Dios. Acuérdese que Elimelec era un hijo de Judá, vivía en Judá, era un creyente que conocía, pero ni así escuchó la voz de Dios. Dice que se alejó de Dios un viaje, fue un acto de desesperación familiar por falta del pan, lo llevó a tomar una mala decisión. A veces en el momento de desesperación donde no tenemos nada, donde se escaseó el trabajo, donde se escasearon nuestros ahorros, donde no tenemos cómo pagar, es un momento que tenemos que tomar una decisión. Pero en ese momento de desesperación podemos tomar malas decisiones. Y eso es lo que pasó con Elimelec. Fue un error familiar que lo llevó como familia a enfrentar tragedias quedando Noemí viuda y desamparada. La decisión que tomó Elimelec, como consecuencia, murió él y murieron sus 2 hijos. Eso fue el resultado de no seguir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no había pan en casa, porque se había acabado la escasez, la provisión. Cuando la falta de esperanza en Dios llega a un corazón humano, llegamos a tomar malas decisiones. Escúchelo bien. Cuando la falta de esperanza, ¿qué es la esperanza? Es la fe en Dios. Cuando nos falta fe en Dios, y a cada ser humano, llegamos a tomar malas decisiones. La gente que está allá afuera, ellos no tienen opción. Ellos toman según las decisiones que Satanás les diga o lo que ellos piensan. Pero los que estamos aquí esta noche sí tenemos una salida, que es la fe en Dios, la confianza en Dios. Y cuando esa fe llega a nuestro corazón, esa decisión va a ser para bendición. Porque dice allá Juan 15:5, que separados de mí, nada podéis hacer. Eso es lo que dice Juan 15:5, separados de mí. Y dice otras traducciones, nada pueden hacer separados de mí, nada. Juan 15:5. Entonces, desde el momento que Elimelec sale de Judá, él te estaba separando de Dios, estaba separando a su familia de Dios. Muchos cristianos de años, hermano,
A veces toma decisiones que separa a su familia de Dios. Muchas personas que comenzaron bien en los caminos de Dios, pero por una mala decisión se alejan ellos. ¿Cuál es la aplicación que traemos esta noche? Padres de familia, este es un culto de familia. Cualquier decisión, esposos, que tomemos nosotros, si no está bajo la voluntad de Dios, van a haber consecuencias graves para nuestra familia. Cualquier decisión que tomamos, pongamos a Dios primero. Usted puede trabajar 60 horas a la semana, 14, 20 horas al día, pero si eso no está bajo la voluntad de Dios, sus finanzas nunca van a ser bendecidas. Siempre va a haber un problema, siempre va a haber algo que pagar, porque ha puesto primero al dinero como prioridad y no a lo que Dios quiere. ¿Me entiende? Usted puede trabajar hasta domingos, puede trabajar 20, le daban 8 y le ofrecen 20, pues está bien, más dinero. Pero no es tanto lo que nuestra fe no está tanto en lo que ganamos. Nuestra fe está que lo que poco que ganamos, Dios lo multiplica, Dios lo bendice. Elimelec se le olvidó este versículo que dice, David, fui joven y envejecido, pero no he visto simiente que mendigue pan. Eso se llama confianza, se llama seguridad en Dios. No he visto simiente que mendigue pan. Pero Elimelec no, Elimelec tomó la decisión de irse a Moab. Veamos ahí qué es lo que pasó con la esposa. Mire lo que hizo la esposa, la decisión de regresar a la voluntad de Dios. Ya el esposo tomó una mala decisión y hubo consecuencias, ya murieron sus 2 hijos, ya murió él. Pero ¿qué pasa con la viuda? La decisión de regresar a la voluntad de Dios. Ahí estamos en Ruth, versículos 6 y 7. Mire lo que dice. Lo tenemos. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Palabra clave, oyó, escuchó. Y mire lo que dice el 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Noemí escuchó que a pesar de la dificultad, a pesar de la escasez, a pesar del problema, Dios nunca se olvida de su pueblo. Dios nunca desampara a su pueblo. A pesar de que la economía esté mal en el país, a pesar de que la economía esté en bajada, a pesar que estén cortando los empleadores en su trabajo, a pesar que le diga que le van a bajar horas, Dios nunca desampara a su pueblo. La misericordia de Dios es grande y siempre va a estar ahí con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Noemí decide volver a la casa de pan. Y mire que Elimelec significa Dios es mi rey, pero no puso a Dios como rey porque tomó una mala decisión. Noemí se había ido a Belén en medio de una hambruna y siguió la decisión de su esposo, pero escuchó que su pueblo estaba siendo bendecido con buena cosecha. De esa manera, Dios empezó a llamar a Noemí para que volviera a la tierra donde pertenecía. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Muchos hermanos se han alejado, a veces por un trabajo, a veces por una mala decisión, o a veces porque los vieron mal simplemente. Tomaron una decisión basada en las emociones, pero comenzaron a decir, oh, mira, ya los hermanos, ya Dios les comenzó a dar un mejor trabajo. Mira, los hermanos traían un yonque y traen un carrito nuevo. Mira, les está yendo bien. Noemí comenzó a ver que en el pueblo de Israel iba a haber bendición. Estaba habiendo bendición. No importara la situación que había en ese momento, pero Dios siempre iba a estar con su pueblo.
Dios estaba obrando su soberanía y misericordia a favor de Israel. Hay dos cosas muy importantes que tenemos que entender: la soberanía de Dios y la misericordia de Dios. La soberanía de Dios es que Dios hace lo que se place, como quiere, cuando quiera y como Él quiere. Es soberano. No importa que digan en la televisión que mañana la economía va a bajar, que se van a perder 1000 empleos en Sears, en Walmart, y que muchos van a quedar sin empleo. Pero como es un Dios soberano, que si no es la voluntad de Dios, yo no voy a perder mi trabajo. Es un Dios soberano que si los bancos pueden quebrar, pero mi economía siempre va a estar sólida. Esa es la soberanía de Dios. Él hace como Él quiere, cuando quiere y como quiere, como a Él le place. Y después está la misericordia de Dios, que aunque el pueblo de Israel había caído en un momento de desobediencia y había juicio, y que Dios los había castigado con una escasez, pero el mejor amor es el de Dios. Un buen Padre, amoroso. Nada se puede comparar al amor de Dios, nada. Perdónenme las esposas, los esposos, nada. Porque Dios, su misericordia es grande. No importa si usted se portó bien o mal ahora. No importa si usted lo negó 3, 5, 20 veces este día. Él siempre le sigue bendiciendo. Él siempre le sigue dando provisión. Él siempre lo sigue bendiciendo. Él siempre sigue bendiciendo su familia, su hogar, su familia, todos, sus hijos. Él siempre está ahí. Imagínense que nosotros amáramos por cómo son nuestras parejas. Si nosotros amáramos por cómo nos comportamos. Si mi esposa me amara por cómo yo soy, ese amor había desaparecido. Pero entonces Dios nos ama independientemente cómo seamos. Seamos buenos, nos portemos bien o mal. Pero claro, hay una consecuencia por no escuchar la voluntad de Dios. Entonces ella decidió volver a buscar la prosperidad material, pero también ella encontraría la prosperidad, el sustento espiritual. Las experiencias dolorosas, el sufrimiento que vivió en Moab, la cambió a Moabí a decidir a confiar más en Dios. Ella ha vivido experiencias dolorosas como perder su esposo. Imagínense, perdió su esposo y perdió sus hijos. Esa la llevó a ella a confiar más en Dios y a buscar de nuevo su pueblo. Todo que el mundo ofrece, hermano, o puede dar, nunca se compara con el amor de Dios, con la providencia de Dios, con la fortaleza de Dios. Aunque haya dificultades, adversidades, problemas, Dios siempre va a estar con su pueblo. Siempre. Siguiente punto. La decisión de confiar en la voluntad de Dios, de creer en Él. Versículos 14 y 16. Mire lo que dice. Aquí vamos a ver donde aparece Ruth. La confianza, la decisión de confiar en la voluntad de Dios, de creer en Dios. Cuando buscamos la voluntad de Dios, versículos 14 al 17, ahí en el 1, mire lo que dice. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. A donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así se me haga Jehová, aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Mi pueblo será mi pueblo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahí vamos a ver la convicción que Ruth tiene de confiar en Dios. La decisión que toma Ruth sabia de seguir la voluntad de Dios. Hubieron dos, Orfa y Ruth. Orfa decide volver a Moab. En cambio, Ruth se aferró a su suegra. Estaba convencida de la fe de su Dios y sabía que Dios iba a cambiar las cosas. La decisión que ella hizo fue un firme compromiso de Dios. Ella le mostró no solamente lealtad a Noemí,
sino que le mostró lealtad a Dios. Hizo un compromiso con ella, con su suegra, pero hizo un compromiso con Dios. Dice, a donde quiera que vayas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Se fue a un país extranjero, después de ver la muerte de los dos hijos de Noemí. Se fue detrás de un Dios verdadero, fue a buscar la voluntad de Dios. Ella sabía cuál era el propósito de Dios tenía para su vida. Ella buscó la voluntad de Dios. Ruth ve que Orfa se va, pero ella toma la firmeza y la convicción de que sabe que el Dios que su suegra busca es el Dios verdadero. Ella sabe que Dios tiene un propósito en su vida. Dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito que Dios tenía para Ruth? Lo vemos más adelante. Ruth conoce a Boz. De Boz engendra a Obed. Obed engendra a Isaí. Isaí engendra a rey David. De rey David viene el linaje de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito que Dios tenía para esta mujer? Iba a tener el enorme privilegio que de su descendencia iba a venir el Redentor. De su descendencia iba a venir que nos iba a redimir. Qué enorme privilegio para una mujer como Ruth, siendo ella una mujer gentil, idólatra. Pero como dice la palabra de Dios, que de los más vil y menospreciado busca a Dios. Esa es una ilustración en que Dios, en que Jesucristo dejó a su pueblo Israel y vino en busca de cada uno de nosotros, de los gentiles, para poder nosotros redimirnos, de dar su sangre por nosotros. Entonces es el propósito que Dios. Ruth sabía la firme decisión que buscarle a Dios iba a haber bendición. Sabía que el propósito que Dios tenía en ella. Por lo tanto Dios le recompensó, Dios le bendició. Esa decisión que Ruth tomó firme, mira bien dice, una firme convicción. Esta mujer no se basó por lo que ella vio. Ella sabía que al llegar a Israel iba a ser mal vista. Ella sabía que le iban a tratar mal. Ella sabía que iban a hablar mal de ella. Y si usted ve los capítulos más adelante, ella vio una serie de dificultades. Pero sabía que Dios tenía un propósito detrás de esa dificultad. Detrás de esa adversidad, Dios tenía un propósito para ella. Detrás de ese problema, Dios tiene un propósito para usted. Detrás de esa dificultad, Dios tiene un propósito para su vida, para su casa, para su hogar. Y cuando confiamos en la voluntad de Dios, cuando decidimos creer en Dios, ahí viene la recompensa, ahí viene la bendición. Mire lo que pasó con ella. Leamos Ruth capítulo 4, versículos del 14 al 17. ¿Cuál fue la bendición de Ruth por haber tomado una decisión segura, con convicción? Ruth 4:14, ¿lo tenemos? Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz y es más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y se fue allá. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamará Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. De ahí vino el linaje del rey David. Dios la recompensó por haber tomado una decisión basada en la voluntad de Dios, una decisión firme. Yo pienso que el momento que Orfa decide irse, Noemí canta aquel corito que dice: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, aunque otros se aparten, yo no lo haré.
Orfa se decidió volver atrás. Orfa decidió apartarse, pero Noemí siguió seguir adelante, buscando la presencia de Dios. Y el tiempo se nos va y con esto concluimos. Cuando culpamos a Dios de nuestras malas decisiones, mire lo que hizo Noemí. Ahí en el capítulo 1, versículos 19-21. Cuando culpamos a Dios de nuestras malas decisiones, amén. Del 19 al 21. Viendo Noemí que estaban resueltas a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habían entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová me ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Noemí significa agradable, placentera. Pero aquí dice Noemí: ya no me llamen agradable, llámenme amarga, llámenme Mara, amargura. Noemí había vivido una serie de tragedias, hermano. Una aventura con un país extranjero, de perder un esposo, perder 2 hijos, desgracia, sufrimiento. Y regresa a su tierra, pues regresa culpando a Dios de las malas decisiones que tomaron como esposos. Entonces, regresa culpando a Dios de las malas decisiones. Al enfrentar la adversidad, de las dificultades, podemos comenzar a creer que Dios no está con nosotros. Cuando comenzamos a vivir una serie de dificultades, pues comenzamos a creer a que Dios no nos escucha, a que Dios nos está castigando, está contra nosotros. Entonces, pero como Dios obra todas las cosas para nuestra bien, ¿qué es lo que dijo aquí Noemí? Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Porque Jehová ha dado testimonio contra mí. Dice: me fui con las manos llenas, pero regreso en escasez, regreso mal, regreso amarga. En vez de que le digan agradable, díganle la amargada. ¿Por qué? Porque me ha ido mal en la vida. Se ha muerto mi esposo, se han muerto mis 2 hijos, ¿y cómo quieren que me digan agradable? Díganme Mara, díganme amargada. Noemí estaba culpando a Dios de la consecuencia. Y dice que el Todopoderoso me ha afligido. ¿Qué está diciendo? Dice que Dios es el culpable de todo lo que ella ha vivido. Ella se fue con una familia completa, sus 2 hijos y su esposo. Ella regresa viuda y desamparada. Y ella culpa a Dios. Y algunos dicen: la mujer que culpó a Dios. No podemos culpar a Dios por nuestras malas decisiones. A veces los problemas, las tragedias, las adversidades que vivimos como cristianos es como consecuencia de las malas decisiones que hemos tomado en nuestras vidas. Muchas veces las familias están en desgracia espiritual o financiera, o hay escasez, porque el padre de la casa ha tomado una mala decisión y por eso hay una consecuencia. Y a veces decimos que Dios no me escucha. Voy a orar a la 1 de la mañana, tal vez no hay nadie ahí, tal vez Dios me escuche. No es el horario, no es que Dios no esté escuchando. Por esa mala decisión hay una consecuencia. Y a veces culpamos a Dios de lo que estamos viviendo. O culpamos a la iglesia, al hermano. El pastor tiene la culpa. Perdóname, hermano, perdone. Las buenas o malas decisiones son absolutamente suyas. Y esa buena o mala decisión, esa consecuencia, va a ser para bendición o va a bendición para desgracia. Pero no culpe a Dios, no culpe a su esposa, no culpe a nadie más. Pregúntese: ¿escuché la voz de Dios? ¿Busqué la voluntad de Dios en esa decisión?
Eso es lo que estaba diciendo Noemí. Pero como Dios tiene el control de todo, de nuestras vidas, y Él hace conforme a su voluntad, dice allá en el versículo 2:1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Melec, el cual se llamaba Boaz. A pesar de la dificultad, a pesar del problema, a pesar que ella culpó a Dios, Dios iba a ser misericordioso y le iba a devolver a Noemí no solamente la bendición del pan, no solamente le iba a regresar su estabilidad financiera, no solamente le iba a regresar su casa, sus bienes, sino que le iba a regresar su vida espiritual, porque estando en Moab, regresó a Judá, a la casa de pan, a la casa de alabanza. Hermanos, con esto concluyo. Cualquier decisión que tomemos como padres de hogar, como familias, como esposos, si no escuchamos la voz de Dios, si tomamos una mala decisión, al final nuestra familia van a vivir las consecuencias de esa mala decisión. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, nos ponemos en pie, vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas. La parte que le corresponde al Señor. Ok, gracias. ¿Qué dice aquí? Cantamos juntos, Dios bueno es.